Bien, buenos días muchachos, hoy día es domingo, como ven estamos preparando la película explicatoria de la tarea que ustedes tienen. Ustedes ya vimos la vez pasada las parábolas, ¿no es cierto? Cuando tenemos, lo primero que hay que hacer para ver las parábolas es la forma canónica de la función de segundo grado, o sea, lo que sea que les den, si les dan una cosa de este tipo, ustedes tienen que poder llegar de aquí a la fórmula ax cuadrado más bx más c igual 0. Y eso es fundamental que lo entiendan, porque en la medida que ustedes lleguen a la fórmula canónica o la fórmula normal de una ecuación de segundo grado, van a conocer los parámetros a, b y c, y esos parámetros son re importantes para ubicarse en la parábola. Ahora, la ecuación de segundo grado es bastante más que poner ax cuadrado más bx más c igual 0. Es en buenas cuentas una relación entre x y el resultado que hay acá. Entonces, cuando la ecuación de segundo grado le igualan a 0, lo que están obteniendo ustedes es, si ustedes lo dibujan como un gráfico así, ¿no es cierto? Este es el gráfico, está la abscisa que es x y este de aquí es y. O muchos lo ponen como f de x. Entonces, si uno dice f de x es igual a ax cuadrado más bx más c, lo que estamos haciendo es que cada vez que nosotros le damos un valor a la x, vamos a tener un resultado. Por ejemplo, si yo pongo aquí x igual 0, me va a quedar tengo que desarrollar esto no puede ser, no sé, x por todo esto de aquí me da 0 igual 3. Pero tengo que desarrollar primero esta ecuación. Ya tengo que llegar a la forma canónica, que sería esa de allá. Entonces, lo que van a obtener ustedes de la ecuación que está allá, van a tener una parábola que puede ser de este tipo. ¿Ya? Ustedes ya tienen una idea de cuántas raíces tiene, o sea, cuántas veces la parábola corta el eje de la abscisa. ¿Estamos claros con eso? Entonces, vamos a tener ahora el eje de simetría que viene siendo aquella línea. Vamos a ponerla acá. Es una línea imaginaria que divide la parábola en dos partes iguales. O sea, esto de aquí es igual al lado de acá. Y vamos a obtener el punto X donde este eje de simetría corta el eje X. Y una vez que ustedes obtienen el eje X, es decir, donde corta el eje de simetría el eje X, van a reemplazar ese valor de X acá y van a tener la coordenada Y. Y básicamente eso es lo que vamos a ver hoy día. ¿Ok? ¿Estamos claros entonces? Van a tener ustedes la ecuación y van a tener ustedes cómo funciona esta cuestión y cuál es el eje de simetría. Para hacerle una cosa sencilla, vamos a hacer un ejemplo, ¿no es cierto?, de cómo un ejemplo para que ustedes se llenen la tarea. La tarea significa, tienen que llegar primero a la forma canónica, reconocer los parámetros A, B y C, determinar la concavidad. Hay una concavidad hacia arriba, que es lo que yo llamo la concavidad alegre, y la triste, que es la parábola hacia abajo, la concavidad hacia abajo, que es la parábola triste, y que tiene que ver con la balística. Soluciones. Van a aplicar esta fórmula, ¿no es cierto?, para determinar la solución de la ecuación x1, x2, si tienen una solución, en fin. El eje de simetría lo van a determinar solamente con el primer término de la solución, menos b partido por 2a, le da en qué punto el eje de simetría corta el eje x, y después reemplazando este valor de x en la ecuación que tienen acá arriba, van a determinar el punto y las coordenadas x y, donde está ubicado el vértice de la parábola. Y el vértice de la parábola es importante porque en el caso de una parábola alegre, las que tienen concavidad hacia arriba, resulta que ahí tenemos el mínimo. El vértice viene siendo el mínimo de esa función. Y en el caso de una parábola triste, la que va hacia arriba, ¿no es cierto?, que el vértice viene siendo el punto máximo. En balística esto era re importante, porque en
los barcos de guerra, los acorazados y todo esto tenían los cañones, tenían que apuntarlos con un cierto ángulo, ¿no es cierto? Disparaban y la bala generaba una parábola. Y era re importante conocer cuál es la altura máxima que llegaba la bala, porque eso tenía alguna relación con la distancia que cubría y a qué distancia estaba el barco y el barco enemigo, digamos. El barco enemigo lo podían determinar con los telémetros, que es una unidad que tenían los acorazados con la cual medían la distancia a la cual se encontraba el enemigo. Entonces, sabiendo la distancia que estaba el enemigo, calculaban el ángulo que había que poner el cañón para disparar, y esa parábola que generaba tenía que llegar justo a donde estaba el enemigo para destrozarlo. El Bismarck, acorazado alemán, tenía un telémetro de cuarta generación para esa época, lo último que había en ese momento, y con un solo disparo logró hundir el barco inglés, que era el orgullo de la armada inglesa, el Hood. Un solo disparo, llegó la bala justo donde estaba el pañol de pólvora, donde estaban todas las balas y todo el cuento, y el barco, según cuentan, se elevó en el aire. Fue tal grande la explosión que se elevó en el aire y sobrevivieron 2 personas, creo, los 2000 y tantos que estaban en el barco. Pero esas son aplicaciones de parábola, para que ustedes se den cuenta en el caso de guerra. Por supuesto que hay muchas aplicaciones que tienen nada que ver con la guerra y son bastante más productivas. Bueno, vamos a ver en el siguiente video que les voy a poner cómo hacemos la tarea.